La fecha era el 5 de junio de 1944. En una casa de campo reconvertida en el sur de Inglaterra, un hombre permanecía sentado solo ante un escritorio cubierto de papeles, mapas y transmisiones descifradas. Sus manos estaban firmes. Su expresión era serena. Afuera, 156.000 soldados aliados embarcaban en buques y aviones, rumbo a las playas de Normandía en el mayor desembarco anfibio de la historia bélica. Cientos de miles de vidas dependían de las decisiones tomadas en habitaciones como esta, no en las últimas horas, sino en los últimos 18 meses. El hombre que estaba en el escritorio no era un general. Jamás había comandado tropas en combate. Jamás había disparado un arma en un arrebato de ira. Era abogado, un letrado formado en Cambridge, perteneciente a una familia adinerada de Lancashire, que antes de la guerra se dedicaba a escribir sobre heráldica y a coleccionar antigüedades. Y estaba a punto de salvar la invasión. Ni con armas, ni con soldados, ni con barcos, ni con bombas, ni con brillantez táctica en el campo de batalla. Iba a salvarlo con mentiras. Para comprender lo que hizo este hombre, hay que entender a qué se enfrentaban los aliados en la primavera de 1944. Porque el problema no era simplemente cómo desembarcamos en una playa. El problema era algo mucho más aterrador. La Alemania de Adolf Hitler ocupaba Francia desde junio de 1940. En 4 años, la Wehrmacht había transformado la costa francesa en uno de los tramos de tierra más fortificados de la historia. El mariscal de campo Erwin Rommel, el mismísimo zorro del desierto, había sido puesto al mando de la defensa del muro atlántico y asumió la tarea con su característica ferocidad. En los meses previos al día D, Rommel supervisó personalmente la instalación de aproximadamente 6 millones de minas a lo largo de las playas del norte de Francia. Ordenó la construcción de miles de búnkeres de hormigón, posiciones de artillería y obstáculos diseñados específicamente para destrozar las lanchas de desembarco y ahogar a los soldados en las olas. Su filosofía defensiva era brutalmente simple: acabar con la invasión en las primeras 24 horas, mientras aún estuviera desorientada y confusa en la playa. Y Rommel tenía los recursos para hacerlo. En el momento del desembarco de Normandía, Alemania contaba con aproximadamente 58 divisiones estacionadas en Francia y los Países Bajos. Para ponerlo en perspectiva, una división suele estar compuesta por entre 10.000 y 20.000 soldados. 58 divisiones significaban entre 500.000 y 1.000.000 de tropas alemanas entrenadas, listas para defender la costa francesa. No todas estaban en Normandía. Por supuesto, ese era precisamente el objetivo. Pero la pregunta crucial, la que determinaría el éxito o el fracaso del día D, era la siguiente: ¿dónde concentraría Alemania sus reservas blindadas en el momento del desembarco? Si Rommel hubiera podido enviar sus divisiones Panzer a Normandía en las primeras 24 a 48 horas, la invasión podría haber sido aplastada antes de que los aliados hubieran establecido una cabeza de playa sólida. Los historiadores militares han hecho los cálculos. Son contundentes. Si el 15º ejército alemán, estacionado en la región de paz de Calais, a unos 320 kilómetros al noreste de Normandía, hubiera recibido la orden de dirigirse al sur inmediatamente a comenzar el desembarco el 6 de junio, la cabeza de playa podría haber sido tomada por el enemigo. Los aliados lo sabían. Eisenhower lo sabía. Churchill lo sabía. Todos los altos mandos del cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada lo sabían. Así pues, la pregunta dejó de ser simplemente ¿cómo desembarcamos?, para convertirse en ¿cómo mantenemos a las mejores unidades blindadas de Alemania paralizadas, desorientadas y mirando en la dirección equivocada, el tiempo suficiente para construir una cabeza de playa que no pueda ser destruida? La respuesta a esa pregunta no se encontraba en ningún manual de armas. Se hallaba en la mente de un pequeño grupo de personas extraordinariamente inteligentes que comprendieron algo que los comandantes militares suelen olvidar. El arma más poderosa en la guerra no es un tanque, no es una pieza de artillería, ni siquiera es una bomba atómica. Es una mentira cuidadosamente elaborada. Su nombre era Coronel Roger Esquet. Nacido en 1905 en el seno de una familia que había sido propietaria de Mills Hall en Lancashire durante siglos, Esquet era, a todas luces, un guerrero atípico. Era culto, meticuloso y preciso. El tipo de hombre que se preocupaba profundamente por la exactitud y el detalle en todo lo que hacía, ya fuera redactando un argumento legal o catalogando una pieza de armadura medieval. Cuando estalló la guerra, se unió al ejército británico y finalmente logró ingresar en una organización tan secreta que la mayoría de los británicos desconocían su existencia.
Se unió a la sección de control de Londres y, más concretamente, se convirtió en el principal artífice de lo que se conocería como la Operación Fortitude, la campaña de engaño que haría posible el día D. Pero para entender Fortitude, hay que entender el sistema que lo hizo posible. Y ese sistema se llamaba la Doble Cruz. Todo comenzó casi por casualidad. En septiembre de 1939, cuando Gran Bretaña y Alemania se adentraron en una guerra abierta, en MI5, el Servicio de Inteligencia británico inició la captura sistemática de agentes alemanes que operaban en territorio británico. Lo que descubrieron fue extraordinario. En los años siguientes, el MI5 determinó que prácticamente todos los espías alemanes enviados a Gran Bretaña habían sido capturados. Y en lugar de simplemente encarcelarlos o ejecutarlos, la inteligencia británica tomó una decisión de una audacia asombrosa: reclutar a esos agentes. Los usarían para enviar información falsa a Alemania, información que los alemanes confiarían porque provenía de su propia gente. La operación que gestionaba a estos agentes dobles se llamaba el Comité 20, a menudo escrito con números romanos como el Comité 20, la Doble Cruz. En 1944, operaba simultáneamente con aproximadamente 40 agentes dobles. Cada uno proporcionaba a la GUER alemana, su servicio de inteligencia militar, una mezcla cuidadosamente seleccionada de información real y fabricada, la suficiente verdad para mantener la credibilidad y la suficiente ficción para moldear la comprensión alemana de los verdaderos planes de los aliados. El más importante de estos agentes era un hombre a que se le había dado el nombre en clave Garbo. Su verdadero nombre era Juan Pujol García. Era un granjero avícola y gerente de hotel catalán que se había acercado tanto a los británicos como a los estadounidenses para ofrecer sus servicios como espía, pero ambos lo rechazaron repetidamente, tildándolo de excéntrico y molesto. Sin desanimarse, se dirigió a la inteligencia alemana, los convenció de que era un agente de alto valor que operaba en Gran Bretaña y comenzó a inventar toda una red ficticia de subagentes de la nada, desde su apartamento en Lisboa, Portugal, utilizando horarios de trenes británicos de acceso público y una guía turística de Inglaterra. Nunca había pisado suelo británico. Sus informes de inteligencia eran invenciones recopiladas de libros de biblioteca. Los alemanes confiaban plenamente en él. En 1944, consideraban a Garbo uno de sus agentes de inteligencia más valiosos en Gran Bretaña. Los británicos finalmente descubrieron lo que estaba haciendo, quedaron horrorizados y asombrados a la vez, e inmediatamente lo reclutaron. Garbo se convirtió en un agente doble y en la pieza clave de la operación de engaño más elaborada jamás concebida. La tarea de Rogeres consistía en construir la arquitectura de la mentira. Comprendió, con la precisión jurídica que lo caracterizaba, que un engaño exitoso no consiste simplemente en decir algo falso. Se trata de crear toda una realidad tan coherente internamente, tan corroborada por múltiples fuentes independientes, tan alineada con lo que el enemigo ya cree y quiere creer, que la víctima no puede evitar aceptarla como verdadera. La mentira que necesitaban que Alemania creyera era esta: la principal invasión aliada de Europa no se produciría en Normandía. Se produciría en el Paso de Calais, el punto más angosto del Canal de la Mancha, la ruta de invasión más lógica, el lugar que todos los estrategas alemanes consideraban el objetivo más obvio. Y para sustentar esta mentira, los aliados debían convencer a Alemania de que había un enorme grupo de ejércitos aliados estacionado en el sureste de Inglaterra, justo enfrente del Paso de Calais, listo para atacar a través del estrecho paso. El grupo militar era completamente ficticio. Se llamaba FUSAG, Primer Grupo de Ejércitos de los Estados Unidos, y, en teoría, estaba al mando del general George S. Patton, porque los alemanes lo consideraban el general estadounidense más peligroso, la opción obvia para liderar la invasión más importante. FUSAG no tenía soldados, no tenía tanques, no tenía barcos. Existía únicamente en las transmisiones de radio, en la información filtrada con cuidado, en los informes de agentes dobles y en el paisaje físico del sureste de Inglaterra, donde los ingenieros aliados construyeron cientos de lanchas de desembarco falsas en ríos y estuarios, tanques inflables de goma en campos visibles desde aviones de reconocimiento alemanes y elaboradas instalaciones falsas de almacenamiento de petróleo cerca de Dover. Actores interpretaban el papel de personal de apoyo. Los operadores de radio generaban enormes volúmenes de tráfico militar sin sentido pero de sonido auténtico, creando la huella electrónica de un ejército masivo que no existía. Esta fue la Operación Fortitude. Esquet lo coordinó todo. Y el desafío a que se enfrentó no fue simplemente técnico, sino psicológico. Tenía que comprender la mentalidad del enemigo,
cómo funcionaba la inteligencia alemana, qué buscaba, qué era probable que creyera y por qué. Debía asegurarse de que cada dato falso que llegaba al sistema alemán se reforzara mutuamente. Si Garbo informaba de que Fusak tenía 3 divisiones blindadas en Kent, y el reconocimiento aéreo parecía confirmar la presencia de tanques en Kent, y otro agente doble en Suecia informaba de que Patton estaba destinado en el sureste de Inglaterra, esos 3 datos se integrarían en la mente de un oficial de inteligencia alemán, convirtiéndose en algo que parecía una certeza. Pero un solo error, una inconsistencia interna, una sola información que contradijera la versión general, podría echarlo todo a perder. Esquet era obsesivo con los detalles. Escribió biografías detalladas de los agentes ficticios que Garbo afirmaba dirigir, creando personajes completamente desarrollados, con historias personales, motivaciones y peculiaridades. Se coordinó con los equipos de análisis de tráfico para asegurar que las comunicaciones de radio atribuidas a Fusak fueran coherentes con las que transmitiría un grupo militar real en esa etapa de preparación. Colaboró con la RAF para garantizar que los aviones de reconocimiento alemanes pudieran fotografiar áreas específicas, lo suficiente para confirmar la infraestructura falsa, pero no lo suficiente como para revelar el panorama general. Fue una obra de precisión casi arquitectónica, un mundo ficticio construido con el cuidado y la atención de un maestro artesano. Y entonces llegó la parte más difícil. No todos creían que funcionaría. Dentro del estamento militar británico, había altos cargos que consideraban que toda la operación era peligrosamente ingenua. El jefe del MI6, Stuart Menzies, la apoyaba en general, pero algunos oficiales del Ministerio de Guerra veían el sistema de doble traición con profundo escepticismo. La preocupación era clara. ¿Y si uno de los agentes dobles era en realidad un agente triple, genuinamente leal a Alemania, que proporcionaba información falsa a la inteligencia británica mientras informaba con precisión a la UE? ¿Y si Alemania estaba llevando a cabo el engaño a la inversa, permitiendo a los británicos creer que su engaño funcionaba cuando en realidad lo desenmascaraban por completo? No se trataba de temores paranoicos, sino de preocupaciones profesionales racionales. La inteligencia es un laberinto de espejos, y la historia de la Segunda Guerra Mundial está plagada de casos en los que planes brillantes fracasaron porque alguien, en algún lugar, había sido comprometido. La presión sobre Esquet y el Comité 20 era inmensa, porque lo que estaba en juego no era abstracto. Si la Operación Fortitude fracasaba, si Alemania comprendía que la verdadera invasión se produciría en Normandía y concentraba sus fuerzas blindadas en consecuencia, los hombres que desembarcaran en esas playas se enfrentarían a una defensa aún más letal que la que ya habían enfrentado. Morirían miles más. Decenas de miles, tal vez. La invasión entera podría fracasar. No se trataba de un riesgo teórico. En agosto de 1942, una operación anfibia aliada mucho menor en Dieppe, Francia, había sido derrotada estrepitosamente. De los aproximadamente 6.100 hombres que desembarcaron, más de 3.600 murieron, resultaron heridos o fueron capturados en un solo día. Un fracaso del día de habría sido como multiplicar por 100 la tragedia de Dieppe. Esquet siguió trabajando. El engaño requería un mantenimiento constante. Como un organismo vivo, había que alimentarlo y ajustarlo según cambiaban las circunstancias. En enero de 1944, Alemania trasladó su reserva blindada más poderosa, el primer cuerpo Panzer SS, a la región de paz de Calais. Esto representó una amenaza y, paradójicamente, una confirmación. Alemania apuntaba exactamente donde la Operación Fortitude quería, pero también significaba que cualquier fallo en el engaño podría resultar en el desplazamiento de esas divisiones de tanques de élite hacia el sur, rumbo a Normandía. Luego llegó una crisis que casi lo destruyó todo. En abril de 1944, un general británico, durante una fiesta en Londres, en clara violación de la seguridad operativa, mencionó en voz alta que la invasión se produciría antes del 15 de junio. La información se extendió y llegó a oídos de diplomáticos neutrales. Durante 48 horas de angustia, los planificadores aliados temieron que todo el cronograma de la operación se hubiera desmoronado. El Comité 20 trabajó frenéticamente para contener los daños. Garbo envió un mensaje urgente a sus contactos alemanes, aclarando que los rumores del partido no eran fiables y probablemente se trataba de desinformación difundida por los servicios de seguridad aliados, precisamente el tipo de cosas que, según él, solían hacer los británicos. Alemania, influenciada por meses de confianza en Garbo, optó por creerle a él antes que al general indiscreto. La crisis pasó, pero había un elemento más en Fortitude que es que comprendió que sería la verdadera prueba.
El engaño debía sobrevivir a la invasión misma, porque en el momento en que las tropas desembarcaran en Normandía, Alemania comenzaría a cuestionarlo todo. ¿Era esta la verdadera invasión? ¿O era una finta, una distracción para atraer a las reservas alemanas hacia el sur mientras el golpe real se asestaba en Paz de Calais? Esa pregunta determinaría el resultado de toda la campaña, y la respuesta no la darían soldados ni generales, sino un granjero de pollos de Cataluña sentado junto a un transmisor inalámbrico. 6 de junio de 1944, 6:30 de la mañana. La primera oleada de soldados aliados desembarcó en las playas de Normandía bajo un cielo aún surcado por el fuego naval y la caída de paracaidistas. En la playa de Omaha, los soldados estadounidenses fueron abatidos en la orilla por el fuego de ametralladoras proveniente de las posiciones alemanas en los acantilados. La arena se tiñó de rojo en cuestión de minutos. Muchos hombres se ahogaron, otros, cargados con su equipo, y otros murieron antes de alcanzar tierra firme. Tan solo en la primera hora en Omaha, aproximadamente 2,000 estadounidenses resultaron muertos o heridos. En Utah Beach, las fuerzas estadounidenses tuvieron mejor suerte. Un error de navegación las había llevado a un sector menos defendido, y las bajas fueron relativamente escasas. En las playas británicas y canadienses, Gold, Juno y Sword, se libraron feroces combates durante toda la mañana, pero los defensores, si bien decididos, no eran la fuerza blindada de élite que podría haber aplastado la invasión en sus primeras horas. Esa fuerza blindada, el 15º Ejército Alemán en el Paso de Calais, aún más importante, la reserva personal de Hitler, las formaciones blindadas que podrían haber cambiado el rumbo de la batalla, seguía esperando, esperando órdenes, esperando claridad, esperando saber si Normandía era la verdadera invasión o simplemente una maniobra de distracción. El propio Hitler, como es bien sabido, había tomado pastillas para dormir la noche anterior y se negó a que lo despertaran cuando comenzaron los desembarcos. Cuando finalmente recibió la información a media mañana, su instinto fue enviar inmediatamente las reservas de tanques a Normandía. Sus generales, incluidos Rommel y von Rundstedt, estuvieron de acuerdo, pero algo los detuvo. Los pedidos nunca llegaron, porque en las horas posteriores al inicio del desembarco, mientras la inteligencia alemana intentaba desesperadamente evaluar la situación, llegó un mensaje prioritario de uno de sus agentes de mayor confianza en Gran Bretaña, Garbo. El mensaje había sido redactado por Juan Puyol García y su contacto británico, Thomas Harris, quienes trabajaron durante toda la noche mientras la invasión ya estaba en marcha. Informaba, con el tono autoritario y el minucioso detalle que la inteligencia alemana había llegado a utilizar durante 3 años, que el desembarco de Normandía era un ataque de distracción. La verdadera invasión aún se estaba preparando. El FUSAG seguía en el sureste de Inglaterra. El golpe principal se asestaría en Paz de Calais. La inteligencia del ejército alemán evaluó el mensaje. Lo contrastaron con toda la información disponible. Garbo nunca se equivocaba. Su red de agentes era extensa y siempre fiable. El posicionamiento de las fuerzas de la FUSAG en el sureste de Inglaterra coincidía con sus propios datos de reconocimiento. Y, al fin y al cabo, el Paso de Calais era el lugar donde cualquier estratega militar racional habría atacado. Normandía carecía de sentido estratégico como objetivo principal a menos que se comprendiera, algo que Alemania desconocía, que los aliados ya habían aceptado mayores bajas a cambio de la sorpresa. El 8 de junio, 2 días después del desembarco, el alto mando alemán emitió órdenes que resultarían fatales para toda su estrategia defensiva. La División Panzerler y la 12ª División Panzer SS, que se dirigían a Normandía para contraatacar, recibieron la orden de detenerse. Se les indicó que esperaran la invasión principal que se avecinaba en Paso de Calais. El jefe de inteligencia de Eisenhower, el brigadier Kenneth Estron, lo calificó posteriormente como momento decisivo de toda la campaña de Normandía. Los tanques dejaron de moverse. Los aliados tuvieron su oportunidad. La aprovecharon para consolidar la cabeza de playa, desplegar más hombres y equipo en las playas y establecer un perímetro defensivo lo suficientemente profundo como para resistir lo que viniera después. Para cuando Alemania finalmente comprendió que Normandía era la verdadera invasión y comenzó a ordenar el envío de sus reservas blindadas al sur, ya era demasiado tarde. Los aliados estaban demasiado atrincherados, eran demasiado fuertes y estaban demasiado bien abastecidos como para ser expulsados al mar. En términos estratégicos, la batalla de Normandía ya estaba ganada antes de que el primer soldado pisara la playa. Las semanas que siguieron fueron increíblemente sangrientas. Los combates en los setos de Normandía,
la región de Bocage del norte de Francia, con sus antiguos muros de tierra que canalizaban a la infantería hacia zonas de muerte, fueron algunos de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo más brutales de toda la guerra. Los soldados estadounidenses desarrollaron un dispositivo improvisado, soldado con obstáculos de playa alemanes, que permitía a sus tanques atravesar los setos en lugar de trepar por encima de ellos y exponer sus vulnerables bajos a los cañones antitanque alemanes. Los combates en Caen se prolongaron durante semanas más de lo previsto, pero la posición estratégica nunca volvió a estar en duda. A finales de julio, la Operación Cobra, la ofensiva estadounidense desde la cabeza de playa de Normandía, había roto la línea defensiva alemana. El 25 de agosto, París fue liberada. En septiembre, las fuerzas aliadas avanzaban rápidamente por Bélgica y los Países Bajos. La Wehrmacht, que se había mantenido inexpugnable en Francia durante 4 años, estaba en plena retirada. Alemania continuaría la lucha durante 9 meses más, terribles. La guerra en Europa no terminó hasta el 8 de mayo de 1945, pero el rumbo de la guerra ya estaba trazado en las playas de Normandía, y estaba trazado, tal como lo habían planeado Esquet y los miembros del Comité 20, antes de que se disparara un solo tiro. Es difícil exagerar el legado que construyeron Roger Esquet y sus colegas. Inmediatamente después de la guerra, Garbo fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, MB, por Gran Bretaña y con la Cruz de Hierro de segunda clase por Alemania. Se cree que, hasta el día de hoy, es la única persona en la Segunda Guerra Mundial que fue condecorada por ambos bandos. Posteriormente, fingió su propia muerte, desapareció en Venezuela y vivió el resto de sus días en el anonimato hasta que fuera descubierto por historiadores en la década de 1980. Tras la guerra, Roger Esquet dedicó años a escribir una historia exhaustiva de la Operación Fortitude, un documento tan detallado y minuciosamente documentado que la inteligencia británica lo mantuvo clasificado durante décadas. Cuando finalmente se publicó en 1999, los historiadores lo reconocieron de inmediato por lo que era: el relato definitivo de la operación de engaño más exitosa de la historia militar, escrito por el hombre que la había ideado. Los principios que demostró Fortitude, el poder del engaño integrado, la gestión de las percepciones del enemigo a través de múltiples canales simultáneos, la importancia de comprender lo que el enemigo quiere creer y proporcionárselo, se convirtieron en doctrina fundamental para los servicios de inteligencia de todo el mundo. Cada concepto moderno de guerra de la información, operaciones psicológicas y engaño estratégico remonta, al menos en parte, su origen a las estrechas calles de Londres de la Segunda Guerra Mundial, a las oficinas abarrotadas donde hombres como Esquet se sentaban rodeados de fichas, interceptaciones de radio y mapas falsos de un ejército ficticio. Y hay algo más, algo que alude a una verdad que trasciende la historia militar. Los hombres y mujeres del sistema Doble Cruz, los coordinadores, los planificadores, los operadores de radio, los analistas, no eran soldados en el sentido convencional. Muchos de ellos jamás habían disparado un rifle. Eran abogados y escritores, académicos y actores, ajedrecistas, aficionados a los crucigramas y lingüistas que, por casualidad, se vieron envueltos en la guerra más extraña jamás librada. La libraron con la mente, la libraron en las sombras, y sus victorias fueron invisibles, que era precisamente como debían ser, porque si el engaño funcionaba, nadie podría saber jamás qué había ocurrido. Durante años después de la guerra, los supervivientes de Fortitude no pudieron hablar de lo que habían hecho. El secreto oficial se lo impedía. Vieron cómo se escribía la historia del día D, se erigían los monumentos, se homenajeaba a los generales, y guardaron silencio, sabiendo que la batalla que todos honraban había sido posible gracias a una batalla que oficialmente nunca tuvo lugar. En eso reside un tipo particular de valentía. La valentía no del hombre que asalta un nido de ametralladoras, sino la del hombre que pasa 3 años en una habitación sin ventanas construyendo una realidad de la nada, sabiendo que si tiene éxito, nadie sabrá jamás que estuvo allí, y si fracasa, los hombres en la playa morirán por decenas de miles. La historia recuerda a los generales que planearon Normandía, recuerda a los almirantes que comandaron las flotas, recuerda a los soldados que desembarcaron en las playas, muchos de ellos con apenas 19 años, la mayoría aterrorizados, pero todos valientes. Pero los artífices de la guerra invisible, los hombres y mujeres que se aseguraron de que esos soldados tuvieran siquiera una mínima posibilidad, también merecen ser recordados. Porque a veces, las batallas más importantes son las que se libran antes de que nadie empiece a luchar. Las batallas que se libran en la oscuridad, con palabras en lugar de armas, en silencio en lugar de fuego.
Las batallas que se ganan incluso antes de empezar. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el tipo de valentía que la historia no siempre celebra, dale me gusta a este video. Realmente ayuda a otras personas interesadas en la historia militar real a descubrir historias como esta. El algoritmo funciona de maneras misteriosas, como el sistema de doble cruz, y tu apoyo marca una gran diferencia. Si quieres seguir explorando las historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial y más allá, historias que van más allá de los libros de texto, que ponen rostro y emociones reales a las decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete a Español Historia. Únete a esta comunidad. Cada semana, buscamos la historia que la mayoría de la gente desconoce. Nos encantaría leer sus comentarios. Si hubieran estado en la posición de Roger Esquet, sabiendo que la vida de cientos de miles de personas dependía del éxito de su engaño, ¿cuál creen que habría sido la parte más difícil? ¿El reto técnico de mantener la coherencia entre decenas de agentes falsos? ¿O la carga psicológica de no saber si funcionaba hasta que fuera demasiado tarde para cambiar nada? Cuéntanos qué opinas a continuación. La próxima vez, nos adentraremos en una de las historias más asombrosas de resistencia individual en toda la Guerra del Pacífico, la de un hombre que mantuvo su posición mucho después de que todos los demás se hubieran rendido, no por terquedad ni por delirio, sino por un sentido del deber tan absoluto que transformó la comprensión que toda una nación tenía del significado de la lealtad. No lo verás venir. Gracias por vernos. Gracias por formar parte de esta comunidad. El hecho de que estén aquí, con curiosidad, interés y exigencia por la historia real, es la razón por la que seguimos haciendo estas películas. Nos vemos en el próximo.